todo el tiempo. Y para siempre su misericordia. Amén. Lo bendigo a cada uno de ustedes, hermanos amados. Y es de gran regocijo para nuestro pastor verle aquí en el día de hoy. Aunque él sabe que él hizo su trabajo al convocarlo, pero él sabe que la convocación suprema viene de Dios. Porque Dios es quien pone la voluntad del querer por el hacer en nuestros corazones para decir hoy a la casa del Señor yo voy. Amén. Y es por eso que sabemos que no solo lo bendecimos, sino que ustedes son de bendiciones para cada uno de nosotros. Es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con el cual nos presentamos aquí para que Él, como vaso útil a su propósito, nos use en esta tarde. Jesucristo tuvo una conversación con un maestro de Israel, Nicodemo, y fue donde se revela Jesucristo y da como testimonio lo que es el nuevo nacimiento en el creyente. Cada uno de nosotros somos de esa profecía de Cristo, renacido de nuevo para Dios y para Cristo. Y de eso era que él decía que era necesario que volviésemos a nacer. ¿Para qué? Para que esas murallas de las que cantaba nuestra hermana se quitaran del camino entre nosotros y Dios. Porque ya nosotros no somos una creación de Él nada más, sino que hemos sido hechos hijos, aceptos en el amado, por la misericordia de Dios. Y es la diferencia que hay en aquel tiempo y en el tiempo a partir de nuestro Señor Jesucristo, de este tiempo en el que estamos ahora. Este tiempo del que él hablaba cuando él le decía a Nicodemo, pero en realidad en esta parte él no está hablando a nosotros para que entendamos lo que es esa transición, esa transformación y esa forma en que ya desde ese tiempo él nos veía a nosotros en él. Y dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Yo estoy parado aquí por la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo a bien utilizar a nuestro pastor para que nuestro pastor nos diera la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo. Y esta es lo que él se refiere cuando dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Pues aquí estamos para dar ese testimonio y para hablar de lo que hemos visto. ¿Y qué es lo que hemos visto? A Cristo en las cosas que son. Las cosas que son, nosotros empezamos a hacer en Cristo. Antes de Él nosotros ni siquiera éramos. Pero en Cristo nosotros estamos siendo, y de eso es que podemos hablar, de la obra de Cristo, del testimonio de Cristo. Y eso es lo que nos constituye a nosotros ahora como ministro competente del nuevo pacto. El Señor no nos constituyó a nosotros ministro del Pentateuco, de la Torá, no, ¿verdad? No hizo ministro competente y lo aclara, del nuevo pacto. ¿De cuál pacto? Del pacto que es en Cristo Jesús. Porque la palabra habla y muchas veces hay tendencia a creer que cuando el Señor se refiere a eso, está hablando de este nuevo pacto, y Él lo aclara ahí mismo cuando dice, con los hijos de Israel, oigan la palabra, de Israel, yo haré un nuevo pacto y pondré mis leyes en su corazón. El Señor hizo eso con nosotros, pero ahí no estaba hablando de nuestro pacto. Ahí Él está hablando del pacto que hará cuando Él vendrá y nadie tendrá que predicar de Él porque Él estará presente en ese milenio. Ese es el pacto que Él va a hacer con el pueblo de Israel. Para cuando escuchen de ese nuevo pacto sepan diferenciar que Dios nunca deja de dar la información precisa de lo que está hablando. Él dice con el pueblo de Israel. ¿Y nosotros quiénes somos? El pueblo de Cristo, la iglesia de nuestro Señor, con quien Él también hizo un nuevo pacto cuando quitó lo viejo para poner lo nuevo. Y ese viejo pacto fue clavado en la cruz del Calvario y ahí finiquitó su accionar. Es muy posible que ustedes escuchen predicadores predicándole acerca de lo que era ese viejo pacto, sus leyes y todo. Y fue palabra y es ley y era ley del Señor para ese pueblo.
Pero para nosotros tenemos una nueva información. Y esa información es de lo que dice el Señor, de lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Nosotros sabemos lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra en Cristo Jesús. Y hemos testificado del testimonio de Cristo Jesús. El Evangelio es todo basado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que el aprender y vivir dentro de lo que es la obediencia de la palabra y de lo que el Señor dice de cada uno de nosotros, que nosotros somos, ustedes y nosotros vamos a ver bendiciones. Y podemos testificar y hablar de estas bendiciones. Pero estas bendiciones son las añadiduras que nos llegan por ser parte de esa familia celestial. Es importante que demos testimonio para la glorificación de Dios, no para enaltecernos a nosotros, sino para glorificar y enaltecer su santo y divino nombre. Todo nuestro testimonio, que debe ser testimonio vivo, no di que el día que usted se para el púlpito y lo da, es como usted vive que está dando testimonio, es por lo que la palabra ha hecho de usted una nueva creación. Entonces usted empieza a dar ese testimonio de lealtad, de fidelidad y de fe. Aquel que lo sacó de la tiniebla, su luz admirable. Y entonces usted empieza a hablar de esas virtudes de aquel. Cuando usted se encuentra hablando de que el Señor trajo de transformación a su vida, acuérdese de sacar el yo. Porque ahí lo que prime es el Él. Porque Él es quien hace todas las cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas. Para que nosotros seamos ese testimonio vivo de que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Es por eso que el Señor nos da este evangelio, para que nosotros vayamos aprendiendo qué es lo que Él dice de nosotros cuando dice que hemos nacido de nuevo, y que nosotros debemos saber que de lo que sabemos que es Cristo hablamos, y de lo que hemos visto, porque vimos su pasar por acá dejando todos los testimonios de que Él es el Hijo de Dios. Y de eso es lo que nosotros podemos testificar, de esa gran obra que Cristo hizo para con nosotros. Dice el Señor: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Recuerden esto, hay que ubicarse, porque el maestro que está aquí, aunque la pastora no le diga, que le dice, corrige eso, mi pastor que está aquí, mi pastor que está aquí nos enseñó a discernir cuando se habla de los tiempos. Él no nos está diciendo esto a nosotros acerca de que no ha dicho de las cosas terrenales, y eso lo está diciendo a ese que le estaba cuestionando en ese tiempo, y le decía esa palabra: si te dijera las cosas celestiales. Pero desde que Él vino, no está hablando de esa familia a la cual pertenecemos, que son celestiales. Y todos los que estamos aquí sentados, estamos sentados por el llamado de aquel que es celestial. Y hemos recibido un llamado celestial en nuestro corazón, para nosotros poder ser parte de esos del mundo que creen en su nombre, que testifican de su nombre, y que dan lo que es el honor y la honra a aquel que nos sacó de las tinieblas, su luz admirable. Es por eso que nosotros ahora, cuando Él dice, entenderán las cosas, no, porque ellos eran terrenales. Y eso éramos nosotros también cuando estábamos en la carne, antes de nosotros haber conocido lo que es ese cambio y ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos, es como una miel que nos gusta escuchar la palabra de Dios. Usted no tendría eso en su corazón. Usted no se movería de su casa haciendo todo lo que tiene que hacer para estar acá, si no fuera por las mieles de conocer la verdad de lo que ahora nosotros somos. Es por esta razón que usted se siente siendo parte de una iglesia que cada día es más fuerte. Usted se siente siendo parte de una congregación que respalda a sus pastores, que cuida de sus pastores. Porque al cuidar de los pastores estamos cuidando de la palabra que el Señor nos está sirviendo cada día. Esa palabra de amor, esa palabra de aceptación, esa palabra de perdón. Es lo que nosotros estamos haciendo. Cada vez que cuidamos de lo que es nuestra iglesia, de lo que es nuestra congregación, nuestro ministerio, nosotros estamos haciendo una convocatoria
al Espíritu Santo que se manifieste con maravillas, prodigios y gloria en nuestras vidas y en lo que es la vida de la congregación. En esta congregación no hay uno que no esté siendo prosperado ahora mismo. No hay uno que no esté siendo sanado ahora mismo. No hay uno que no tenga la paz de Cristo ahora mismo. No hay uno que no tenga la misericordia de Dios como bandera de su vida. Porque el Señor nos mandó a que nos amemos los unos a los otros. Y eso lo dijo en otra parte cuando dijo, sean misericordiosos uno con los otros como yo lo he sido con ustedes. O sea, la misericordia que Él ha puesto en nuestro corazón para tener con nuestros pastores, con nuestros hermanos, con nuestra congregación y con el pueblo al cual nosotros, el Señor nos puso para que seamos luz. Esa misericordia es el amor de Dios, es el amor Zoé, es la verdadera manifestación de lo celestial en este mundo terrenal. Y por eso nosotros somos la sal de la tierra, somos ese fruto del amor, ese fruto de la benignidad del Señor, ese fruto de la verdad de Dios que se está manifestando, y por eso vamos en un camino en el que el que nos ve que nosotros somos el testimonio vivo del Cristo de la gloria. Y es la palabra. Dice el Señor, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Volvemos a ubicarnos en nuestro tiempo, porque Él está hablando ahí en ese momento de una profecía. Él todavía no había subido al cielo, pero Él ya está dando esa noticia. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso es Cristo por su boca hablando presente. Pero Él está hablando ahí de que Él es necesario que Él muera para subir al cielo de nuevo. Y dice que ese que subió al cielo fue el mismo que descendió. Y seguimos aquí porque la palabra nos enriquece mucho más. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando pasa esta operación, y Él dice que así mismo es necesario que sea levantado. ¿Y quién es que necesita ser levantado? Aquel que por ti y por mí bajó a la tumba, bajó al infierno. Y Él estaba en la posición de la serpiente cuando estaba ahí. ¿Y qué pasó? En su resurrección, como aquella serpiente, Él fue levantado. Y es por esto que la palabra nos habla. Es necesario que esto suceda, porque nosotros no estuviéramos aquí pensando o creyendo en un Cristo que quedó horizontal, sino aquel que fue levantado. Y porque Él fue levantado en su resurrección, es que nosotros sabemos que nosotros con Él fuimos resucitados. Que con Él nosotros también subimos al cielo y estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Él lo anuncia en su palabra. Y ese que subió al cielo y con Él subimos, porque Él lo dice su palabra, que nosotros, donde está Cristo, estamos nosotros. Y esa es la verdad. Su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, donde está la cabeza está el cuerpo. Porque nosotros estamos plantados en Cristo Jesús. Nosotros no éramos parte. Y el Señor nos insertó en Él para que nosotros con Él fuésemos levantados. Y ahora podemos hablar del testimonio, de que podemos dar testimonio de vida eterna, de salvación, de redención, de que no tenemos esas murallas que nos separaban de Dios. Esas murallas fueron derribadas y ahora podemos ver a rostro descubierto la gloria de Dios. Y es el Señor que nos dice eso. Dice el Señor, para que todo, recuerden esa palabra, aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es verdad. Él dijo todo que en Él cree. Hay una condición. Todo debe creer para esa vida eterna. Pero ¿quién cree? Aquel que el Señor escogió para darle fe. Aquel que el Señor escogió para traerlo a los pies de Cristo. Entonces es importante saber que si ese todo no es ese todo general que dice que todo el que quiere puede venir, porque después dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces debemos saber que cuando Él se refiere a todo el que en Él cree, es aquel que el Señor escogió para darle fe que va a creer. Y por tanto ese
ese parte de ese, todos esos son los que vienen y los que están dados de vida eterna, escogido por Dios. ¿Pero cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes creen que Esaú fue escogido aquí, o cuando nació, o por lo que le dio un plato de lenteja a Jacob, al mañoso de Jacob? No, el Señor sabía que Jacob era un mañoso, pero el Señor, estando en el vientre de su madre, decretó antes de ello haber nacido cuál era su elección, porque esa elección ya la había hecho desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, desde antes de yo nacer, ya él sabía quién era de él y quién no era de él. Porque él dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El mayor servirá al menor. ¿Quién nació primero? Esaú. Y le tocaba la primogenitura. Pero él dijo que ese que le tocaba eso por la ley de aquellos tiempos era el primogénito. No, que ese era el que iba a estar sirviendo al menor, y el menor era Jacob. Y así mismo fue, porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí desde antes de nacer. No fue por lo que nosotros podemos ver y nos han predicado que no venda tu primogenitura. Señor, usted no tiene la capacidad en este mundo, ni en este tiempo, ni ningún tiempo, de usted hacerse de una primogenitura para Dios. Si usted es hijo de Dios, usted lo es desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él te vio, cuando Él te conoció, cuando Él te puso nombre, cuando Él te predestinó, cuando Él ya había decidido justificarte para glorificarte en Cristo Jesús. La acción de la elección es una elección hecha por Dios en cada una de nuestras vidas. Usted no está aquí porque usted lo decidió, ni porque quiera complacer al hermano, a la hermana o al amigo. Usted está aquí porque el Cristo de la gloria se le reveló en su corazón y hizo que todas las cosas sean posibles para que en este día usted esté recibiendo la palabra que lo libera, la palabra del Evangelio, lo que es el Cristo de la gloria, haciendo la acción que Él hace, como lo hace desde antes de la fundación del mundo. Usted ha vivido toda su vida para en este momento saber que usted fue elegido por Dios, que el Evangelio dice que usted es alguien que el Señor lo tomó en cuenta en el momento en que Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y Él por usted y por mí murió en esa cruz, para que nosotros no tuviéramos muralla que nos separaran de aquel que nos sacó de la tiniebla su luz admirable. Y es por eso que el Señor no ha traído a este reino de su gloria, que el Señor no ha traído a manifestar este evangelio. Y Él sabe que nosotros íbamos a hablar de lo que sabemos, de lo que hemos visto. Y yo doy gracias a mi Dios por mis pastores que nos han enseñado ese evangelio. Porque no hay ni siquiera un segundo. A veces usted viene y dice, wow, yo había escuchado eso. No, cada vez que usted escucha, aunque sea lo mismo, sepa que es el Señor trabajando contigo. Porque el Señor no te repite algo si Él cree que tú no lo necesitas. Y es por eso que el pastor dice, yo me repito y me repito, pero I don't care, yo me lo estoy ministrando a mí mismo. ¿Por qué? Porque esa verdad, cada vez que viene con una bendición nueva. El evangelio es vivo y eficaz. La palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Para eso, para que nosotros nos mordeemos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo en el propósito de Dios está haciendo con nosotros y en nuestras vidas. Nosotros no estamos aquí por una casualidad ni porque no hay más nada que hacer. Usted sabe que allá afuera hay muchísimas cosas que hacer, pero que son del mundo. Pero nosotros, este grupo selecto que estamos aquí, sabemos que nosotros no somos del mundo, que nosotros somos parte de la familia celestial y que esa familia celestial es la familia de Dios y que como hijos de Dios debemos estar congregados, que eso es lo que significa eclesiate. Iglesia significa congregación. Iglesia significa congregación. Y cuando usted se congrega en el nombre de aquel al cual usted sirve, el Señor es agradado. Y Él dice, mira a mis hijos ahí, en quienes tengo complacencia. El Señor no nos deja sin su bendición, porque sabemos que nosotros no hemos venido aquí no porque hemos querido, sino porque Él nos tiene en esa actitud de obediencia a su palabra, en esa actitud de la verdad, en esa actitud de aprender cada día más, y que nosotros podamos también ser de bendiciones a esos que están allá afuera que el Señor quiere alcanzar. Porque no es que usted va a convertir a las personas a Cristo, no, es que son de Cristo. Usted simplemente le va a llevar las buenas nuevas de salvación, diciéndole, Cristo te ama.
El Señor quiere en tu vida hacer grandes cosas. Anúncielo sin temor, porque el Señor no lo va a dejar quedar mal. El Señor no te da vergüenza. Habla de su evangelio, que cada vez que tú lo hables, porque el Señor quiso que tú lo hablaras de esa forma y de esa manera. Dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos explicado, porque debemos ser bien precisos, en que todo aquel que en Él cree es todo aquel al cual el Señor le ha dado fe. La fe es un regalo de Dios. Y como regalo de Dios viene de Él. Y Él dice, es un regalo de Dios, y te aclara, para que nadie se gloríe. Tú no puedes inventarte la fe. Tú no puedes decidir tener fe. O tú tienes fe o no tienes fe. Pero la fe no viene porque tú pusiste tu voluntad para tal cosa. Aquel que te diga a ti que tú eres quien decide y que tú tienes un libre albedrío, te ha predicado el evangelio mal. Porque ni en la Biblia, ni en Google, perdonando la comparancia, porque ahora todo el mundo en vez de ir a la Biblia se va a Google. Pero le digo la verdad, ni en la Biblia ni en Google dice en ninguna parte que la salvación es tu libre albedrío. No lo dice, esa palabra es apócrifa. No existe. Esa palabra no existe en la palabra. Y además, la palabra, lo que dice todo lo contrario a eso. Si el Señor dice que te escogió desde antes de la fundación del mundo para que sea lo que tú eres hoy, ¿qué libre albedrío Él te dio? Ninguno. Porque no importa donde tú estabas, tú terminas siendo de Él. No importa tu decisión. No importa que tú no quieras, tú sigues siendo de Él. ¿Por qué? Porque en el momento en que Él murió en la cruz del Calvario, Él murió por aquellos que se le habían perdido, por los que Él vino, por lo suyo. Entonces Él te hizo pueblo para regalárselo a sí mismo. Entonces cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él dijo, todo fue consumado. O sea, lo que le tocaba a Él en este mundo de la forma. Y en ese momento que dijo eso, los tengo. Estaba tú, estaba yo, estaban los hijos de nuestros hijos, de los hijos de los hijos de nuestros hijos, que van naciendo porque todos están bendecidos en la bendición de la promesa de la familia. Nosotros todos estábamos en esas manos de Cristo Jesús, porque Él dijo, están en mis manos y en la mano de mi Padre que es más grande, y no vamos a perder ni uno. Si Él dijo eso, yo lo creo. Y entonces, ¿qué dice eso? Romanos 8:1, he aquí ninguna condenación hay para los que están en la mano de Cristo Jesús. Ninguna condenación. Nosotros no somos reos de condenación. Naturalmente, no duerman tranquilos de esa manera, creyendo que ya, porque no tenemos condenación, no vamos a tener disciplina. Porque la disciplina del Señor, mala cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Él no nos va a dejar sin disciplina. Él nos va a disciplinar. Es mejor que nosotros seamos cautos, sobrios y empecemos a comportarnos como Cristo se comportó. Para que el Señor no tenga que disciplinarnos y pasarnos como por fuego para purificarnos y entregarnos a sí mismo. Porque Él mismo lo dijo, te va a doler. So, no permitamos ni que nosotros ni nuestros hijos le falte esta información. No, tú no te vas a perder, pero la disciplina del Señor es fuerte. Dijo, como le dijo el Señor, para que ustedes quieren saber una prueba de que no hay condenación. Había uno en la congregación, Corintios 5, algo así, que dice Pablo, al que está haciendo cosas que hasta los gentiles, a los impíos, avergüenza. Le es de vergüenza. A ese, al tal. Él dijo de la congregación, ¿qué significa? Si alguien habla de alguien que está aquí en la congregación, que es un creyente, que es un hijo de Dios, que se está comportando mal, sí. Que está haciendo cosas que no le agradan al Señor, sí. Que es una aberración hasta hablar de Él para los que no son hijos de Dios, sí. Pero ¿qué dice Pablo? Al tal, tómenlo y pónganlo allá afuera para que el enemigo le consuma su carne. Esa carne que pertenece a este mundo de la forma y que está contaminada del pecado, para que esa carne le sea consumida, pero que no le toque su espíritu, para que se vaya, oigan esto, con el Cordero cuando el Cordero venga por su iglesia. ¿Qué significa eso? Que aún ese que estaba en tan aberración, que hasta se acostaba con la esposa de su papá, que era su mamá,
en tal caso de incesto, por mencionar algo tan aberrante. Pero nosotros no señalamos en este ministerio el pecado. Nosotros lo que señalamos es aquel que nos sacó del pecado, a Cristo Jesús, porque no hacemos loor al enemigo, no hacemos loor al pecado, hacemos loor a aquel que nos sacó de las tinieblas su luz admirable. Y por eso es que predicamos más de Cristo que más de perdición o de condenación o de cosas que son la fuerza del enemigo para confundir el pueblo de Dios. Usted debe saber que donde quiera que usted está, usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tiene el derecho a todas las promesas que hay en la palabra para usted. Esas promesas son de victoria. Esas promesas son de gloria. Y el Señor te lo dice, aquí ninguna condenación hay. Porque si para ese no hubo condenación, lo que quiero decir es que no dormamos, no vayamos a dormir pensando que podemos hacer de todo, porque el Señor no nos deja pasar ni una, mucho menos a nosotros que somos hijos. Él nos exige más y nosotros debemos darle más, porque qué bonito es que nosotros y nuestra familia siempre seamos de agrado a Dios, siempre seamos eso que agradan a Dios, que acuden a su culto, que reciben su palabra, que la llevan al mundo, que somos el bien, somos la solución para los lugares donde trabajamos, los lugares donde estamos, el vecindario al que pertenecemos. Entonces nosotros somos parte de esa luz del mundo, esa sal del mundo, el bien de Dios, de la familia de Cristo. Y el Señor nos va a entonces, porque no es solo que nos dice que si nos portamos mal nos va a pasar por el fuego de la disciplina, no. Él también nos dice que si tenemos un buen comportamiento para con Él, habrán galardones y coronas para aquellos que le han servido y que le han agradado en todo tiempo al Señor. La palabra viene completa. El Evangelio de Cristo es esta verdad. Yo quisiera poder hacer aquí que el pastor siempre hasta se pone tembloroso cuando me dé el micrófono, porque él sabe que si me dejan es demasiado lo que yo he aprendido a los pies de mi maestro. El Señor nos ha llevado en camino deleitoso. Yo agarré todos los libros del pastor, bueno, no todo, porque no me dejo hackearlo todo. Y no solo que lo leí, sino que todos sus libros yo lo grababa en una aplicación que había antes de que había internet, nada de eso, que se llamaba SoundCloud. Y grababa todas las, porque eran tan bonitos cuando empecé a descubrirlo, que la grababa. Y usted sabe, para usted grabar algo, usted tiene que leer un libro completo, usted tiene que oírlo como unas 50 veces. Y es por eso que en cualquier parte de los temas que el pastor ha tratado, usted me habla de la seguridad de la salvación. Me habla del nuevo ser en Cristo, de un nuevo nacimiento, de la sangre de Cristo, cualquiera de las divisiones de la palabra de verdad, el Ordo Saluti, cualquiera de los libros del pastor. Y no estoy llamando la atención hacia mí, estoy llamando la atención a la palabra, porque la palabra está ahí, ha sido bien servida. Y si nosotros nos sembramos en la palabra, nosotros vamos a dar ese mismo resultado. El Señor no va a permitir que venga un hermano que tenía casi más de 20 años que no venía a la iglesia y predicó de lo mismo que nosotros recibimos todos los días, que él lo recibió desde que nació en el 87. Esta mañana él nos predicó de eso. ¿Y qué hizo él? Que llevó su Biblia, hasta peleó por ella para no abrirla. Y no la abrió. Porque el que ha sido enseñado en este ministerio tiene la palabra en sí. Y nosotros no estamos recomendando que usted no abra la Biblia. Usted debe abrirla todos los días, porque la palabra es viva y eficaz y es de bendición abrir la Biblia. Pero lo que quiero decir, que ese hermano que tenía tanto tiempo fuera de nuestra, no de nuestro ministerio, pero sí de nuestra congregación aquí, vino y nos predicó hermoso mensaje de la gloria de Dios en su vida. Y Dios fue glorificado y ha sido y es glorificado en la vida de él. Y él pudo decirlo por la palabra y no se apartó de lo que nuestro pastor le enseñó desde que era un niño, durmiéndose en el escenario. Él recibió la palabra como la hemos recibido nosotros. Y por ese testimonio es que le exhorto y le menciono el hecho de que yo me haya permitido el Señor que sea educado en el Evangelio por nuestro pastor David Gómez, para decirle que no es el hecho para ufanarnos de eso, sino de que la palabra nos llena de esa voluntad de llevar lo que es lo que Dios quiere, porque Él es que nos pone la voluntad del querer hacer las cosas que a Él le agradan. Y por eso que yo bendigo a cada uno de ustedes. Sé que es de bendición recibir la palabra, y bendecimos también a nuestro pastor, a quienes nosotros lo amamos y lo bendecimos en Cristo Jesús. Y sé que el Señor es que lo tiene tan fuerte. Y bendecimos a nuestra pastora Juana y su hijo Jeffrey, ministro del Señor, que no solamente
nos acompañan allá y aquí, sino que tienen la voluntad, que es más que lo que de acompañarnos, para decirle al Señor, heme aquí, cada vez que se necesita. Y cada vez que tienen buena voluntad para servir a Dios como siervo de Él. Esa voluntad que tienen ellos nos enseña a cada uno de nosotros la voluntad que debemos tener, todo aquello que nos llamamos parte de la iglesia, de la eclesiastés, de lo que es la congregación. Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones para mi pastor amado David Gómez. Aleluya. Bendecimos, pastor.